¿Ha imaginado alguna vez cómo la llegada de un hijo puede cambiar por completo la vida de una familia? ¿Y si ese niño naciera en medio del dolor, pero llevara consigo un poderoso propósito? Hoy vamos a conocer la impresionante trayectoria de Benjamín, el hijo más querido de Jacob. Su historia está marcada por desafíos, despedidas y una profunda conexión con el destino de su pueblo. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple nombre puede transformar toda una vida. Si te gustan las historias apasionantes de la Biblia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. La llegada de Benjamín se produjo en uno de los momentos más difíciles para Jacob. Lo que debía ser un día de celebración, pronto se convirtió en un escenario de tristeza. Raquel, la mujer que Jacob tanto amaba, luchaba por traer a su hijo al mundo. A cada momento que pasaba, sus fuerzas menguaban. En el último suspiro de vida, con una mirada llena de sufrimiento, susurró el nombre de su recién nacido: Benoni, el hijo de mi dolor. Para Raquel, ese nombre era la marca del sacrificio que había hecho para que su hijo viviera. Pero Jacob, sosteniendo al niño en sus brazos, se negó a que su hijo llevara un nombre asociado al sufrimiento. Entonces, con voz firme, tomó una decisión que cambiaría el destino del niño. Se llamaría Benjamín, el hijo de la mano derecha. En la cultura hebrea, la mano derecha representaba la fuerza, el liderazgo y la protección. Al dar este nombre a su hijo, Jacob estaba declarando que, a pesar del dolor, este niño traería algo grande para el futuro. No sería solo un recuerdo de la pérdida, sino un símbolo de esperanza. Benjamín se convirtió rápidamente en la posesión más preciada de Jacob. Era el último recuerdo vivo de Raquel, la mujer por la que tanto había esperado y luchado. Su mirada, sus gestos, incluso su sonrisa, parecían llevar la presencia de su madre ausente. El vínculo entre padre e hijo se hacía cada día más fuerte y, con él, también la atención especial que Jacob prestaba a Benjamín. Sin embargo, este favoritismo no pasó desapercibido. Al igual que con José, los hermanos sentían que Benjamín ocupaba un lugar especial en el corazón de su padre. Aunque no hablaran abiertamente de ello, la incomodidad flotaba en el aire. Para Jacob, proteger a Benjamín significaba mantener vivo el recuerdo de Raquel. Pero para los demás hijos, era un peso difícil de soportar. Y esta intensa relación entre Jacob y Benjamín pronto traería desafíos inesperados. Benjamín siempre había sabido que había algo diferente en la relación con su padre. El afecto de Jacob por él era evidente, y sus hermanos también lo sentían. En el pasado, habían experimentado algo parecido con José, pero había una diferencia. Benjamín no alardeaba, no hablaba de sueños misteriosos, ni despertaba envidias con historias grandiosas. Era simplemente un joven tranquilo, protegido por el amor incondicional de Jacob. Tal vez por eso los hermanos no albergaban el mismo resentimiento hacia José que antes. Había una aceptación casi inevitable de que Benjamín era, en cierto modo, intocable. Pero el mundo no le permitiría vivir bajo esa protección para siempre. Jacob, marcado por el dolor de perder a José, estaba atormentado por el miedo a perder a Benjamín. Cada decisión relacionada con su hijo menor era tomada con vacilación. El pasado se cernía sobre él como una sombra, recordándole constantemente el sufrimiento al que se había enfrentado. El peso de una pérdida irreparable le hizo estrechar aún más a Benjamín contra sí, como si pudiera protegerle de su propio destino. Con el tiempo, Benjamín creció rodeado de los cuidados extremos de su padre. Mientras sus hermanos se enfrentaban a retos y responsabilidades, él vivía bajo su atenta mirada. El recuerdo de José seguía pesando sobre la familia, pero Benjamín no llevaba la misma carga. Era visto como el hijo inocente, el último eslabón entre Jacob y Raquel.
Aún así, una sutil tensión rodeaba a la familia. Por mucho que no hubiera odio hacia Benjamín, el favoritismo de Jacob era un recordatorio constante para los hermanos. El joven que siempre se había librado de los mayores desafíos de la vida se convertía ahora en un símbolo de lo que había desgarrado a la familia en el pasado. Pero ni siquiera esta protección bastaría para impedir que el destino colocara a Benjamín en el centro de un nuevo drama. La tierra de Canaán sufrió una hambruna devastadora. Los alimentos escaseaban y Jacob, sin otra alternativa, ordenó a sus hijos que partieran hacia Egipto en busca de provisiones. Sin embargo, se tomó una decisión sin discusión. Benjamín se quedaría. No podía correr riesgos. No podía abandonar la seguridad del hogar de Jacob. Pero, ¿durante cuánto tiempo sería posible esta protección? El hambre apremió, y los hermanos de Benjamín partieron hacia Egipto en busca de comida, sin darse cuenta de que estaban a punto de enfrentarse al más inesperado de los reencuentros. Su regreso supuso un alivio momentáneo, ya que consiguieron llevar provisiones a casa de Jacob. Sin embargo, junto con las provisiones, trajeron una noticia que cayó como un mazazo. El gobernador de Egipto, un hombre de gran autoridad y enigma, impuso una exigencia inesperada. Si querían regresar y obtener más provisiones, tendrían que llevarse a Benjamín con ellos. Las palabras resonaron como un trueno en el corazón de Jacob. Ya había perdido a José. El miedo a perder también a Benjamín, el último vínculo que le quedaba con Raquel, se apoderó de su ser. El manto ensangrentado de José, una imagen que nunca abandonaba su memoria, parecía un oscuro presagio. ¿Cómo podía permitir que su hijo menor se enfrentara a lo desconocido en una tierra extranjera? Jacob vaciló. Postergó la decisión todo lo posible, pero sucedió lo inevitable. Las provisiones empezaron a escasear de nuevo. El hambre era implacable. Fue entonces cuando Judá, uno de los hermanos, tomó la palabra. Con voz firme y decidida, se ofreció a garantizar que Benjamín regresaría sano y salvo. La desesperación se apoderó de Jacob. Sin otra alternativa, se vio obligado a aceptar. Con el corazón encogido, permitió que Benjamín viajara con sus hermanos a Egipto, sin saber que aquel encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Su llegada a Egipto les deparó una bienvenida inesperada. En lugar de ser tratados como simples extranjeros en busca de comida, recibieron hospitalidad y una sorprendente invitación a un banquete. Pero algo en aquella recepción parecía fuera de lo común. El gobernador, un hombre de mirada enigmática, mostró un interés inusitado por Benjamín. Había algo oculto tras su comportamiento. Durante el banquete, mientras todos los demás recibían sus raciones, a Benjamín se le sirvió de forma diferente. Su ración no era la misma que la de los demás, era 5 veces mayor. El ambiente en la sala se volvió tenso. Los hermanos se miraron en silencio, tratando de entender qué significaba aquello. Nadie se atrevía a preguntar, pero una cosa era cierta: aquella cena era algo más que un gesto de generosidad. Algo mucho más grande estaba a punto de revelarse. Tras la inesperada hospitalidad y el extraño favoritismo hacia Benjamín, los hermanos emprendieron finalmente el regreso a Canaán. Llevaron consigo las provisiones que tanto necesitaban y creyeron que lo peor había pasado. Sin embargo, pocos sabían que estaban a punto de enfrentarse a la prueba más difícil de sus vidas. Apenas había comenzado el viaje cuando fueron sorprendidos por guardias egipcios. Rodeados e incapaces de comprender lo que ocurría, escucharon una grave acusación. Alguien de entre ellos había robado un objeto valioso al gobernador. Todos se quedaron estupefactos. ¿Robo? Eso era imposible. Ninguno de ellos había hecho nunca tal cosa. Pero la acusación era clara.
El cáliz de plata del gobernador había desaparecido y ahora todos estaban bajo sospecha. Uno a uno, los hermanos abrieron sus monederos, seguros de que se trataba de un error. Pero cuando llegaron a la de Benjamín, el silencio se hizo absoluto. Allí estaba el cáliz. El mundo pareció detenerse en aquel momento. Todas las miradas se volvieron hacia Benjamín, que atónito no podía entender cómo era posible. La acusación pesaba demasiado. El hijo más protegido de Jacob estaba ahora atrapado en una trampa sin salida. La desesperación se apoderó de los hermanos. ¿Cómo podrían volver a casa sin Benjamín? ¿Cómo podrían enfrentarse a Jacob y darle otra noticia que le destrozaría el corazón? Fue entonces cuando Judá, movido por algo más grande que él, se armó de valor, se arrodilló ante el gobernador y suplicó clemencia. Su voz transmitía desesperación y sacrificio. Si alguien tenía que ser castigado, debía ser él, no Benjamín. Los hermanos estaban paralizados. Habían salido de Egipto en busca de comida y ahora se enfrentaban a una sentencia imposible de aceptar. Judá sabía que Jacob no podría soportar otra pérdida. Ya había visto a su padre destrozado por la pérdida de José. Si Benjamín no regresaba, significaría el fin. El gobernador, que hasta entonces había mantenido una expresión indescifrable, observaba con intensidad cada palabra de Judá. Sus ojos brillaron de un modo extraño, como si aquella súplica tocara algo muy dentro de él. Entonces, en un momento que nadie habría podido predecir, el silencio se rompió por una revelación que resonaría para siempre en sus recuerdos. Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, el gobernador habló: «Soy José». El impacto fue sobrecogedor. Los hermanos apenas podían respirar. ¿Cómo era posible? El joven soñador al que habían traicionado, al que creían muerto o perdido para siempre, se presentaba ahora ante ellos como el hombre más poderoso de Egipto. La realidad les golpeó con fuerza. El pasado que habían intentado enterrar regresaba con una intensidad incontrolable. Y ahora no había forma de escapar a la verdad. La mente de Benjamín estaba llena de preguntas sin respuesta. Él no había tomado parte en la traición de Joseph, pero ahora sentía el peso de esta verdad como si hubiera estado allí ese día. ¿Qué significaba para él? ¿Cómo podría hacer frente a una revelación tan inesperada? El hermano que apenas conocía, que siempre había sido solo un recuerdo lejano, estaba allí, ante sus ojos, vivo y poderoso. José, con lágrimas corriendo por su rostro, hizo la pregunta que había llevado en su corazón durante años: ¿y mi padre? ¿Sigue vivo? Los hermanos, aún asimilando todo lo que estaba sucediendo, apenas podían creerlo. José, que una vez había sido vendido como esclavo, se encontraba ahora entre los hombres más influyentes de Egipto. El reencuentro estuvo lleno de emoción, lágrimas, abrazos y una mezcla de culpa y alivio. Benjamín, en medio de esta confusión, intentaba comprender sus propios sentimientos. Nunca había traicionado a José, pero sentía el dolor de la separación, la injusticia que se había cometido. José, por su parte, no tenía deseos de venganza. Con voz temblorosa, pidió a todos que se acercaran. Contó cómo Dios le había guiado durante todos esos años. Desde la fosa donde fue arrojado hasta el trono de Egipto, todo formaba parte de un propósito mayor. No fue la maldad de sus hermanos lo que le había llevado allí, sino un plan divino para salvar a su familia del hambre. Sin embargo, había algo que José anhelaba más que cualquier otra cosa: volver a ver a su padre, sentir sus brazos, oír su voz, mirar a los ojos a quien había creído perdido para siempre durante tanto tiempo. Pero, ¿cómo decirle a Jacob una verdad tan increíble? ¿Cómo decirle al hombre que había llorado la pérdida de su hijo durante años que estaba vivo?
José no quería que estas noticias fueran solo palabras al viento. Quería acercarse a su padre, cuidar de él, asegurarse de que no volverían a pasar necesidad. Así que hizo todos los preparativos necesarios. Ordenó a sus hermanos que regresaran a Canaán con carros y provisiones para que pudieran llevar a Jacob y a toda la familia a vivir a Egipto. El tiempo de sufrimiento había terminado. Ahora tocaba reconstruir. El viaje a casa parecía interminable. Los corazones de los hermanos estaban llenos de una mezcla de ansiedad e incertidumbre. ¿Qué dirían? ¿Cómo explicarían tantos años de mentiras? El peso de la culpa seguía con ellos, pero ahora también había una esperanza silenciosa, la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando llegaron, Jacob les estaba esperando como siempre. Sus ojos buscaban ansiosamente a Benjamín, asegurándose de que su hijo menor estuviera bien. Pero en aquel momento, los hermanos apenas podían ocultar su emoción. Entonces, con la voz entrecortada, revelaron la verdad. José estaba vivo. Jacob permaneció en silencio. Sus ojos, marcados por el tiempo y el dolor, parecían incapaces de procesar las palabras. El hijo que había llorado durante tantos años, ¿seguía allí? El impacto de la noticia fue abrumador. Los hijos de Jacob insistieron. Contaron cada detalle. Describieron la fiesta en Egipto. Repitieron las palabras de José y le mostraron las provisiones que había enviado. Poco a poco, algo empezó a cambiar en el interior de Jacob. La incredulidad dio paso a un hilo de esperanza. ¿Era realmente posible? ¿José vivo? Entonces, cuando sus cansados ojos vieron los carros y comprobaron que no eran solo palabras, algo se reavivó en su interior. El peso de los años pareció desaparecer. Era como si le hubieran dado un nuevo aliento. Sin dudarlo, tomó una decisión. Partiría hacia Egipto. Necesitaba ver a José, tocar su rostro, sentir su abrazo. El hijo que había creído muerto durante tanto tiempo le estaba esperando. Los preparativos no se hicieron esperar. La casa, antes marcada por la tristeza y el peso de la pérdida, estaba ahora llena de expectación. Pero para Jacob, cada momento de espera parecía un siglo. Su corazón latía con una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. El viaje había sido largo, el camino arduo. Su cuerpo envejecido sentía el esfuerzo, pero su alma estaba más viva que nunca. Mientras cruzaban tierras áridas y montañas, su mente solo tenía un pensamiento: el momento del reencuentro. Entonces, por fin, Egipto apareció en el horizonte. Los ojos de Jacob se llenaron de lágrimas. Su corazón se aceleró. Miró a su alrededor, buscando, esperando, hasta que finalmente lo vio. A José, su hijo perdido, ahora de pie ante él. Los dos corrieron el uno hacia el otro y sin necesidad de palabras se abrazaron. Fue un momento congelado en el tiempo, lleno de lágrimas y emociones que ninguna explicación podría traducir. Para Jacob, aquel abrazo pareció hacer retroceder todos los años que le habían arrancado. El dolor se disolvió en ese instante. El hijo que creía muerto estaba allí, vivo, fuerte, poderoso. Pero la vida continuaba. Con el tiempo, toda la familia de Jacob se estableció en Egipto, viviendo bajo la protección de José. Los años de sufrimiento dieron paso a la prosperidad, pero el futuro aún deparaba desafíos. La tribu de Benjamín crecía y se hacía fuerte. La descendencia de Jacob se multiplicaba, y la bendición que había pronunciado sobre Benjamín antes de dejar este mundo empezaba a cumplirse. Predijo que su linaje estaría marcado por la fuerza y el valor, guerreros intrépidos como lobos, listos para luchar y conquistar. ¿Qué les deparaba el destino a los hijos de Benjamín? Benjamín siempre había sido el protegido de la familia, pero su destino no era el de alguien que viviría a la sombra de los demás. De su linaje surgiría una tribu
conocida por su inquebrantable fuerza y valor. Aunque pequeña en número, la tribu de Benjamín pronto se convertiría en sinónimo de poder, imponiendo respeto y temor allá donde fuera. Sus guerreros eran feroces, intrépidos y los primeros en avanzar en el campo de batalla. Las historias de sus victorias resonaban por todo Israel y más allá. Sin embargo, esta misma valentía también les ponía en situaciones peligrosas, ya que sus decisiones a menudo afectaban al equilibrio de toda la nación. El papel de los benjaminitas no había hecho más que empezar, pero los indicios de que su influencia cambiaría el curso de la historia ya eran claros. Y entonces, de sus descendientes vino un hombre que cambiaría el curso de Israel para siempre: Saúl. No provenía de una familia poderosa. Su nombre no era muy conocido, pero algo en él llamó la atención de la gente. Su presencia era imponente, alto, con una postura firme, portaba la esencia de su tribu: fuerza, valor y naturaleza guerrera. Cuando fue elegido para ser el primer rey de Israel, muchos se sorprendieron. ¿Cómo podía un hombre de orígenes sencillos asumir semejante responsabilidad? Pero Saúl fue ungido y ante el pueblo recibió la corona. Sin embargo, gobernar no sería tarea fácil. Ahora dirigía un pueblo marcado por rivalidades, disputas internas y desafíos constantes. El peso de la corona era abrumador. Saúl obtuvo grandes victorias, dirigió ejércitos y fortaleció la posición de Israel entre las naciones vecinas. Pero al mismo tiempo, empezó a librar una batalla que ningún otro soldado podía librar por él: el conflicto dentro de su propia alma. La presión era cada vez mayor, la mirada del pueblo estaba siempre sobre él, cada decisión suya era juzgada, cada error magnificado. La inseguridad empezó a apoderarse de su mente. No solo se enfrentaba a enemigos en la batalla, sino también a sus propios miedos y dudas. El reinado de Saúl elevó a la tribu de Benjamín a una posición que nunca habían imaginado. Los que antes habían estado al borde de la extinción estaban ahora en el centro del poder. Pero con el trono llegaron también retos aún mayores. Las lealtades empezaron a dividirse, las tensiones aumentaron y el futuro de la nación se volvió más incierto que nunca. El ascenso de Saúl era solo el principio. Lo que vendría después cambiaría a Israel para siempre. El reinado de Saúl, marcado por victorias y desafíos, empezó a desmoronarse bajo el peso de sus propias decisiones. La grandeza que lo había convertido en rey se desmoronaba ante la impulsividad y la distancia que había creado entre él y Dios. El poder que había recibido requería algo más que fuerza y valor. Exigía fe, equilibrio y discernimiento. Pero Saúl, a pesar de sus orígenes nobles y guerreros, fue incapaz de mantener esta conexión. Sus decisiones precipitadas, el miedo constante a perder su posición y sus conflictos internos le alejaron del propósito mayor. Con el tiempo, esto no solo condujo a su propia caída, sino que también arrojó sombras sobre su tribu. La tribu de Benjamín, que antaño se enorgullecía de haber dado a Israel su primer rey, veía ahora su nombre asociado a la tragedia y la inestabilidad. Sin embargo, ni siquiera la ruina de Saúl bastó para apagar el espíritu resistente de aquel pueblo. Benjamín y sus descendientes ya habían sobrevivido antes, cuando casi fueron aniquilados en una devastadora guerra civil. Ahora, una vez más, demostraban que, a pesar de la adversidad, su determinación y su fuerza no serían destruidas fácilmente. A lo largo de las generaciones, la tribu de Benjamín desempeñó un papel fundamental en los momentos más críticos de la historia de Israel. No solo eran guerreros, sino también supervivientes. Incluso ante la caída de Saúl, siguieron destacando, cargando con un legado que iba más allá de un solo reinado. Desde su nacimiento, envuelto en dolor y despedida,
hasta el ascenso al poder de sus descendientes, Benjamín se convirtió en un símbolo de superación. El lobo de la profecía de Jacob, el que atacaría al amanecer y repartiría su botín al anochecer, representaba exactamente eso: una tribu que nunca se rindió, que siempre encontró la fuerza para seguir adelante, a pesar de los desafíos. Pero más allá de la guerra y el poder, la historia de Benjamín nos enseña algo aún más grande. Jacob, al nombrar a su hijo Benjamín, hizo algo más que cambiar una simple palabra. Eligió ver más allá del dolor, creyendo que este niño no solo llevaría consigo el sufrimiento, sino también la fuerza y la esperanza para las generaciones futuras. Y tenía razón. El destino de la tribu de Benjamín aún deparaba grandes sorpresas para la historia de Israel. Entre batallas, pérdidas y nuevos comienzos, la tribu de Benjamín dejó un legado que abarcó siglos. Pero quizá la mayor lección que nos enseña esta historia no esté solo en sus victorias, sino en la resistencia que los sostuvo en sus momentos más oscuros. Casi fueron borrados de la historia en una guerra devastadora. Estuvieron marcados por el ascenso y la caída del primer rey de Israel. Pero aún así, resurgieron de sus cenizas, demostraron su fortaleza y siguieron desempeñando un papel crucial en la historia del pueblo de Dios. ¿Y no ocurre lo mismo en nuestras vidas? Nos enfrentamos a retos que parecen imposibles de superar. Momentos en los que todo se derrumba a nuestro alrededor, dejándonos sin fuerzas. Pero es precisamente en esos momentos cuando descubrimos de qué estamos hechos realmente. Benjamín nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un camino a seguir. Que no importa cuántas veces la vida nos derribe, lo que realmente define nuestro camino es nuestra capacidad para levantarnos y seguir adelante. La historia de Saúl, el rey elegido entre los benjaminitas, también nos trae una advertencia. El poder sin equilibrio, el liderazgo sin sabiduría y la fe sin constancia pueden hacer caer hasta al más fuerte. Porque ser grande no significa solo tener fuerza, significa saber usarla con propósito. Y al final, el verdadero valor de una vida no se mide por los triunfos que acumulamos, sino por el coraje de seguir adelante cuando todo parece perdido, por la esperanza que encontramos donde antes solo había dolor. Este es el legado de Benjamín y su tribu, la fuerza que nace del sufrimiento, la fe que nos hace seguir adelante sin importar a qué nos enfrentemos. Si esta historia te ha llegado al corazón y quieres escuchar más historias de fe y superación, deja un like y compártelo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Y por supuesto, suscríbete al canal para seguir explorando juntos las lecciones más poderosas de la Biblia. Nos vemos en el próximo video.